déjame rescatar una declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es muy cabrona. En la mañanera en Veracruz, a la hora de señalar al dueño del periódico El Financiero, el señor Arroyo, que tiene intereses en las cárceles, como ya lo ha venido exhibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de una cárcel en particular y mencionó el presidente a este personaje, y solo tal vez por eso, entender las coberturas de El Financiero, los golpes desde las opiniones, las columnas del Financiero. Ahí se la dejo de tarea. Vea y escuche lo que dijo el presidente en la mañanera y lo platicamos con el maestro Ricardo Sevilla, quien ya también está listo para hablar sin censura. El almirante secretario de Marina daba a conocer el tema de cómo están los penales en Veracruz y llamó la atención en la gráfica el caso de Pacho Viejo, el penal que está en Coatepec, que está saturado y que además entiendo que ya tiene una relación custodio reo ya muy elevado, ¿no? Ya crítico. En Papantla, en la comunidad Gildardo Muñoz, se había construido un penal de super máxima seguridad y entiendo que había un litigio, no sé en qué estatus se mantenga ese problema, si sigue el conflicto legal, si el gobierno ya tomará en algún momento pues la administración de este penal de máxima seguridad. Sí, hoy tratamos el tema, porque de acuerdo al informe del almirante Ojeda, de 17 penales, 7 tienen sobrepoblación. Aquí está. ¿A esto te refieres, verdad? Sí, y ahí está, por ejemplo, el punto rojo. Ese es el caso de perdón, ese es de Coatzacoalcos, pero vaya, sí hablábamos de Coatepec, sí, no, sí. Es el cuadro rojo, perdón, cuadro rojo, sí. 1143, ese es el caso de Pacho Viejo, y eso fue, vaya, motivo de la pregunta para el caso del, qué es lo que pasa con el penal de Gildardo Muñoz, que pues se construyó desde los tiempos de Calderón. Sí, me gustaría que Rosa Isela les explicara. Hoy se dio la instrucción de resolver esto. De ahí la importancia de las reuniones de seguridad de todos los días, porque se previene antes de que surjan motines, porque si hay sobrepoblación, ¿sí?, hay más posibilidades de un motín y de que haya enfrentamientos, pérdida de vidas humanas. Entonces, de lo que vimos en general en Veracruz, esto, así como te llamó la atención a ti, nos llamó la atención a nosotros, y ya se dio la instrucción de que la secretaria de Seguridad y el gobernador se van a poner de acuerdo para resolver. Son 2 penales federales que están en procesos de terminarse, y uno es precisamente el de Papantla, que se entregó el contrato, ya ni quiero decir a quién, porque es el dueño de un medio de información. El propietario de un medio de comunicación es propietario del penal. Sí, sí, es que así era antes. Sí, por eso es que están enojados ahora. El dueño del periódico El Financiero. ¡Bolas! Pues qué declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Negocio redondo para don Manuel Arroyo, el jefe de Raimundo Rivapalacio. Por cierto, Manuel Arroyo, socio del exdirector del CISEN. Ah, cabrón. No, pues con razón.
Yo pensé que el mal pensado era yo. Ahora entiendo por qué los madrazos desde las páginas del Financiero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se les acabaron los privilegios. Son de los damnificados de los privilegios, aunque todavía sigan haciendo iba a decir tranza, pero luego se van a enojar más. Sigan haciendo negocios redondos. Y para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Y vaya, en efecto, revelación que ha hecho hoy durante su conferencia mañanera el presidente López Obrador, ya lo acabamos de escuchar, el jefe del Ejecutivo ha dicho frente a periodistas nacionales y veracruzanos que el ceferezo de Papantla ha sido un negocio redondo para el dueño del periódico El Financiero. El presidente, que es un jefe de Estado y busca la concordia y no el enfrentamiento, se reservó el nombre del empresario que es propietario del Financiero. Pero nosotros somos periodistas, querido Vicente, y nos gusta hablar, y la gente lo sabe, siempre con datos duros, y por eso le vamos a dar santo y seña de quién es este tipo. Este personaje se llama, como ya bien dijiste, Manuel Arroyo, y en esa empresa tuvo como socio nada más y nada menos que a un sujeto llamado Jaime Domingo López Buitrón, exdirector del CISEN. Y le digo más, público memorioso, en 2018 la empresa de Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, en efecto el jefe de Raimundo Riva Palacio, recibió 1,600 millones de pesos de la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, que curiosamente fue constituida ese mismo año. El contrato, como suelen ser estos contratos, usted ya lo sabe, por adjudicación directa, fue para la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, que estaba inconcluso, que sigue inconcluso desde 2012. Es decir, tiene 20 años construyéndose ese penal y nada más no se termina. Ahora, investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este sexenio informaron en su momento que dicha empresa de seguridad privada, Papantla, opera sin ingresos y sin nómina. Eso es gravísimo, pero sus gastos son por miles de millones de pesos, lo cual llamó precisamente la atención de Hacienda. En el Consejo de Administración de Papantla aparece este personaje que le digo, Jaime Domingo López Buitrón, que es el exdirector del CISEN, que usted lo sabe, en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues fue un órgano que solo se usó para perseguir, para amedrentar y para espiar a opositores políticos, a líderes sociales y por supuesto a periodistas. Y le digo más, Jaime Domingo López Buitrón actualmente, en este momento, es el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, ese club de Toby, ese club de la gente más rica. Ahora, por si fuera poco, este sujeto, socio de Manuel Arroyo, también es propietario de otra empresa llamada LRB Estrategia e Inteligencia, que recibió dinero de varias dependencias del gobierno en épocas de Enrique Peña Nieto, como Pemex e Infonavit, y en la que, como suelen hacer los nepotistas, aparece también como socio su familiar Juan Martín López Buitrón. Por otra parte, Comtelsat, usted ya sabe porque lo hemos presentado aquí en investigaciones especiales, la empresa del dueño del Financiero recibió 661 millones de pesos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz para la instalación de cámaras de seguridad, de las cuales, por cierto, hubo quejas porque no funcionaban. Desde luego, Manuel Arroyo, el jefe de Raimundo Riva Palacio, también hizo negocios en el gobierno de Peña Nieto con otras instituciones, mediante contratos con la Secretaría de Gobernación, que para que la gente no los conociera, fueron clasificados disque como de seguridad nacional. Y todos se firmaron
los 5 años de gestión de Miguel Ángel Osorio Chong. Usted ya sabe cómo se las gastaban. Le pongo un ejemplo. Comtelsat recibió un contrato plurianual de 2017 a 2020 por más de 539 millones de pesos de parte del órgano administrativo desconcentrado, Previsión y Readaptación Social, para brindar disque también servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales. De acuerdo con las autoridades, este debió asignarse mediante licitación pública nacional, pero ya sabe usted cómo se las gastaba Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, a quien por cierto el periódico Excelsior le da un trato especial, pues violentó la ley y lo adjudicó de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional, justificándolo en el artículo 41, fracción cuarta. Pero ¿sabe qué? Eso es lo preocupante, que aunque esto se sepa y los columnistas del periódico Financiero también lo sepan, hayan callado. Porque eso, no nos hagamos los mensos ni los desentendidos, lo sabe muy bien el director de ese periódico, Enrique Quintana. Y eso lo sabe también Darío Celis, que tanto se jacta de saber todo acerca del mundo de negocios. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué Lourdes Mendoza, quien también escribe en ese periódico, jamás ha hablado sobre el tema? ¿No sería mejor darle a conocer esta información a la gente que estar amenazando periodistas como lo hace Lourdes? A mí me encantaría, por ejemplo, saber la postura de otros columnistas de ese periódico, como Pablo Iriart, que como usted sabe perfectamente, es un odiador rotundo y recalcitrante de López Obrador. Debo confesarle que yo jamás he leído un análisis de Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, columnista del Financiero, desmenuzando los negocios turbios de Manuel Arroyo. Hoy mismo, este día, la mano derecha de Enrique Krause, Fernando García Ramírez, acaba de publicar en Letras Libres una reseña laudatoria sobre un libro mediocre de Macario Esquetino. Ambos personajes son columnistas del Financiero y empleados del corruptísimo Manuel Arroyo. Pero ¿sabe usted cuándo van a escribir sobre las tranzas de su jefe? Nunca. Y no lo van a hacer porque el periodismo y la información importante les vale a estos personajes un cacahuate. Lo que a ellos les importa, querido Vicente, público memorioso, es quedar bien con su jefe, que es el que les paga, es el que los mantiene, o como dirías tú, querido Vicente, es la mano que les da de tragar. Pues esto es importante que lo sepa la ciudadanía, el mexicano de a pie, la gente que nos ve y nos escucha sin censura, y qué bueno que el presidente se animó a destaparlo, porque cuando nosotros decimos a manera de broma que somos muy mal pensados, cuando tú sacas los datos duros, hay cosas que a lo mejor no se llegan a entender en su magnitud. Ojalá que la gente revisara la cobertura que hace el Financiero todos los días, que entendiera cómo es todos estos personajes que ha señalado, que son columnistas del Financiero, golpetean al presidente y no es gratis. O sea, hay razones, pues son los damnificados de los privilegios. Y es como un ejemplo, salvo que tú me digas otra cosa, maestro, este caso del periódico El Financiero, de cómo un medio se convierte en un arma, un arma política, ¿no? Solamente así lo entiendo, todo este negocio del dueño del periódico El Financiero y mantener el periódico golpeteando a conveniencia o para defender intereses, en fin, más claro ni el agua, para mí. Por supuesto, querido Vicente, es un arma de desinformación y ellos lo saben muy bien. El periódico del Financiero, cuando fue comprado por Manuel Arroyo, antes de eso tenía una oferta opinativa muy interesante, tenía incluso un suplemento muy eficaz, muy hermoso incluso, se llevaban a cabo ahí reseñas sobre libros, propuestas culturales muy importantes, el medio literario quizá en el Financiero era el único que no estaba pervertido, pero después de la compra de Manuel Arroyo,
pues vinieron todos estos personajes, los empezaron a fichar, a contratar, a Raimundo Riva Palacio, a Salvador Camarena, a Pablo Iriart, colocaron de nueva cuenta a Enrique Quintana, que se había ido a las filas de Reforma, en fin, todos estos personajes que si tú revisas y la gente revisa el directorio, nos vamos a dar cuenta que son los golpistas de la Cuarta Transformación, son casi exclusivamente puros personajes que se dedican a lanzar estos dardos pestíferos, y ahora ya lo sabemos, si ahora están atacando a su jefa, Manuel Arroyo, ellos van a ver de inmediato la comparecencia del presidente López Obrador allá en Veracruz y van a decir, pues bueno, a lo mejor no nos lo pide Manuel Arroyo, que está usted viendo ahora mismo en su pantalla, a lo mejor no lo pide, pero nosotros con tal de congraciarnos con él, con tal de que nos siga dando chamba, con tal de que nos siga pagando buenos sueldos, pues nos vamos a ir a la yugular de López Obrador. Entonces, Enrique Quintana y Manuel Arroyo hicieron una especie de pacto para que empezaran a reclutar a todos estos personajes. Ahí están también los hijos de Enrique Krause, ahí está Daniel Krause en ese periódico, y de cuando en cuando ahí ha publicado también Isabel Turrenda, ahí está el cuñado, insisto, de Felipe Calderón. Entonces, esto no nos asombra y lo sabíamos muy bien, querido Vicente, y yo coincido contigo, los medios de comunicación, ese tipo de medios de comunicación se convirtieron en un arma pues letal para la conciencia del pueblo de México, porque los han utilizado única y exclusivamente para defender a sus grupos políticos, a sus grupos empresariales, y pues bueno, hay estos dardos pestíferos que no tienen investigaciones. Yo no recuerdo una sola investigación del periódico El Financiero, se dicen muy importantes, tienen una asociación con Bloomberg, pero no hay más que opiniones, más que análisis, y todos los análisis van a dar al mismo camino, en contra de López Obrador. Oye, maestro, tú sabes lo que aprecio, lo que hacemos juntos, ¿no? Las travesuras que hacemos, las investigaciones que nos presentas, el estar compartiendo el proyecto, lo que se viene. Pero ya el colmo de los colmos es que hoy se destapa en redes sociales un secreto que yo no quería compartir, pero es importante. Te voy a pedir tu opinión porque alguien como tú, un maestro, tiene que darme su opinión. Estoy muy conmovido porque Pedro Ferriz Híjar acaba de destapar que casi estoy enamorado de él. ¿Saben por qué me envidia Vicente Serrano? Soy todo lo que desea en la vida: inteligente, conocido, respetado, honesto. En realidad quiere ser yo. Estos están muy locos, ¿no? Ahora resulta que nosotros queremos ser como ellos. Pero le faltó a su inteligente, conocido, respetado, honesto, chayotero, golpeador, mercenario, golpista y hasta creyente de extraterrestres y de la magia negra y las... ¿Qué cosas, Ricardo? A ver, Ricardo, tú no eres nuevo, no eres novato, tienes larga trayectoria en los medios. ¿Te había tocado ver cosas así en tu larga carrera? Porque has pasado por diferentes medios. ¿La neta te había tocado ver esto? Fíjate, querido Vicente, que no me había tocado verlos, honestamente, y yo veo ahí un asunto absolutamente delirante, y bueno, a lo mejor te está tirando ahí el can este personaje, porque a mí no se me hace tampoco, no se me hace. Es que dicen que de tal palo tal astilla, o de hijo de tigre pintito. Ayer me burlaba, el presidente se burló también de Pedro Ferriz de Con por las mamarrachadas estas de que se practica la magia negra en Palacio Nacional. Es más, ayer que me tocó ver de pasada a Jesús Ramírez Cuevas, también nos carcajeábamos de eso. Y ahora su hijo con... No. Y luego Lourdes Mendoza amenazando a Eduardo Esquivel Ancona. Y luego, y una tras otra, caso tras caso.
carambas, estamos ante un momento histórico, Ricardo, para mal, tristemente, en este negocio en nuestro país, ¿no? Al contrario, querido Vicente, al contrario, diciendo en esta ocasión de ti, estamos en un momento histórico muy bueno, no para los periodistas independientes que habitamos este ecosistema, sino para la gente, porque está viendo ya de cuerpo entero cuáles son los argumentos de estos personajes y se está dando cuenta ahora con datos duros que esta gente nunca supo absolutamente nada de periodismo, que sus análisis siempre fueron sesgados y mirando a las clientelas. Me parece que es un momento histórico muy, muy relevante porque los periodistas, las periodistas independientes están desbancando a estos saurios del periodismo, a estos saurios del análisis derechoso, y vienen con mucho empuje los medios de comunicación corporativos, los medios de comunicación, perdón, independientes, y estos personajes pues han quedado ya boqueando. Tenemos a este sujeto, Pedro Ferriz de Con, y toda su familia, que ya creen en extraterrestres, que ya creen en brujería, que ya están imaginando que tú estás enamorado, en fin, todas estas tonterías, decía el presidente López Obrador, que mueven a risa, pero la verdad es que están bien sonsos, ya mira, Oye, debatir con ellos, pero no, te conozco, te conozco y esa risita es la que calienta, es la que calienta. Oye, maestro, y otro ejemplo, para que me des tu opinión del personaje y del blanco de lo que publica. Beatriz Pajés habla del pacto Monreal-Krill. Ahí sí que no lo echemos en saco roto, porque resulta que Beatriz Pajés es muy cercana a Claudio X González, es priista, y dice que hay un pacto entre Monreal y Krill en momentos en que Ricardo Monreal dice que no se va de Morena, y dice Beatriz Pajés: Ricardo Monreal provocó en Palacio Nacional un sismo político, deslizó que buscará ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República. Él y Santiago Krill anunciaron un acuerdo para el diálogo y la reconciliación nacional. No sé si Ricardo Monreal, con su aclaración de ayer, le tumba la nota a Beatriz Pajés, o si por ahí merecería Beatriz Pajés que le creyéramos un poquito sobre el caso Monreal. Es que ni a cuál irle, mi querido Ricardo. Por supuesto que hay que creerle a Beatriz Pajés, porque si leemos la columna con detenimiento, vamos a darnos cuenta de que en lugar de ayudarlo, lo está afectando, porque le está diciendo que es un priista, un personaje que es como una suerte de caballo de Troya, y ella intenta a toda costa que Ricardo Monreal regrese a las filas del PRI, y dice, este personaje es el más representativo del priismo tradicional. Así lo dice ella, la propia Beatriz Pajés, en Siempre. Dice, piensa, siente, calcula y opera como sus viejos maestros del PRI le enseñaron. Vaya nota, porque en efecto no hay que echarla en saco roto, porque nos está revelando el carácter de priista de Ricardo Monreal, y quién mejor que Beatriz Pajés para describir a un personaje de su calaña, una mujer que ha vivido siempre de los presupuestos priistas, que hoy mismo tiene una gran asociación con el gobierno priista del Estado de México, y bueno, pues ella hace estas recomendaciones. Ricardo Monreal tiene que romper de manera contundente con Morena, tiene que romper de manera contundente con López Obrador. El zacatecano, dice Beatriz Pajés, está obligado a no dejar ninguna duda de que forma parte ya de un proyecto distinto, pero es que ya no hay dudas, querido Vicente. Todo el mundo sabemos que Ricardo Monreal está mirando hacia otra parte. Todo el mundo sabemos y se le tiene en la concepción de un traidor, no a López Obrador, no a la Cuarta Transformación, sino se le tiene como a un traidor al pueblo de México, y eso es lo gravísimo, y él lo sabe muy bien, de modo que sus propios analistas, a los que les paga por publicar esas notas panegíricas en los medios de comunicación corporativos, no se van a dar abasto. Lo sabe perfectamente Ricardo Monreal. Pues bueno, el pacto Monreal-Krill, dice esa portada, pero
público memorioso, nos debe quedar algo muy claro. Ricardo Monreal le midió, como decimos en el barrio, el agua a los camotes y se dio cuenta de que si se va de Morena, las va a pasar duras, va a pasar las de Caín. Y bueno, en efecto, Beatriz Pajés no se equivoca al ver a un tipo de su calaña. Son priistas, Ricardo Monreal no le alcanza, yo diría, no ni siquiera para la presidencia de la República, yo diría que no le alcanzaría ni para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero pues ahí pueden disentir sus amigos y Gibran Ramírez Reyes y otros personajes que intentan hacerle el caldo gordo, pero él lo sabe muy bien y por eso no se presentó en la marcha del domingo porque sabía del repudio que le tiene el pueblo de México. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te lean la columna, para que esté al pendiente de las moquetizas que le estás metiendo a Raimundo Rivapalacio por hacerse el tío Lolo, como el tío Lolo sobre los negocitos de su patrón, el dueño del periódico El Financiero, que por cierto fue el que recibió 100 millones de dólares de préstamo, ¿no? En tiempos de Peña Nieto. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos con la invitación de todos los días? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, un placer coincidir contigo, con la audiencia de Sin Censura, este medio de comunicación libre como el viento. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta. Hoy tenemos informativo en Ricardo Sevilla, los datos duros. Échele un ojo a nuestro portal de investigaciones Paralelo 24 y, por favor, síganos aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, muchas gracias por presentarnos los datos duros, por hablar sin censura, el maestro Ricardo Sevilla, hablando sin pelos en la lengua.